Boa tarde a todos e todas aí. Então, estamos dando início aí à nossa mesa 15 do 7º Congresso Internacional Thomas Hobbes, né? Hoje nós temos aqui uma mesa super internacional. Temos a Marcela Rosales, da Universidade de Córdoba, e também da Universidade Siglo XXI, com a sua apresentação Salus Populi e Potência Axiogênica da Multidão em Hobbes e em Spinoza. Depois nós temos a apresentação do Felipe Büsi, que acabou de me falar que é da Bélgica, né? E ele vai falar sobre a física de Spinoza, é uma questão, né? O cartesianismo nos princípios da filosofia cartesiana e o hobbesianismo, né, na ética. E ele está falando aqui do Center for Study of Medicine and the Body in the Renaissance, Pisa, Itália. E, por último, nós teremos a apresentação do Antônio Davi Rosenberg, do Instituto de Investigações Gino Germani de Buenos Aires, com a apresentação Multidão, Spinoza, Hobbes e Ramos Mejia, a instituição do político a partir da figura da multidão. Então, eu passo agora a palavra à professora Marcela Rosales. Marcela, por favor, pode presentar su ponencia. Buenas tardes a todos. Gracias, Patricia, por la introducción. Me gustaría, antes de empezar, agradecer a los compañeros de la Asociación Latinoamericana de Estudios Hobbesianos y al grupo de trabajo Hobbes, en especial a todo el equipo que ha trabajado tanto y de manera impecable en el armado de este congreso. La verdad que en el tiempo adverso que atravesamos es un gusto esto de vernos, poder conversar. Y bueno, saludo también a los compañeros de mesa, Antonio, que ahí nos conocemos en persona, ya habíamos conversado mínimamente por mail, y a Filipe. Bueno, voy a dar comienzo. Tiene varios puntos mi exposición, así que voy a tratar de ir resumiendo y dejando espacio para algunas citas, así compartimos este gusto de volver a las fuentes. Bien. Este trabajo nace de la lectura de una traducción al español del libro de Frédéric Lordon, La condición anárquica, afectos e instituciones del valor, en el cual se plantea la pregunta de si hay una teoría del valor en la obra de Spinoza. Lordon sostiene que Spinoza realiza un enunciado catastrófico donde queda planteado un problema y también su solución. El problema: el mundo es insignificante, los objetos son mudos. La solución: somos nosotros los que hacemos hablar al mundo, y es por esto que cobra sentido. Lo que él llama la catástrofe Spinoza consiste en que su filosofía puso en evidencia que las valoraciones individuales y colectivas humanas carecen de un fundamento absoluto. Esto es lo que llama la condición anárquica, en el sentido de anarquía, ¿no? El juicio axiológico, en el contexto histórico de la crisis de la Iglesia, se queda sin su sustrato trascendente, la autoridad divina como poder veridiccional axiológico, y lo que emerge en su lugar es un suelo de afectos. Las cosas, los seres, valen para nosotros según las intensidades pasionales que allí se depositan. El lugar social de depósito de las intensidades pasionales colectivas son las instituciones. Y el poder veridiccional, o de verdad valorativa de las instituciones, tiene como única fuente la potencia del grupo, lo que Spinoza denomina la potencia de la multitud. El valor se convierte así en una cuestión de afectos e instituciones. El concepto de multitud en Spinoza, dice Lordon, es un concepto especulativo, no tiene una contrapartida empírica observable. Lo que sí puede observarse en el mundo histórico y social es siempre una multitud institucionalizada, estructurada, diferenciada, conflictiva, que existe siempre en sus relaciones sociales ya formadas y en sus configuraciones institucionales. Una institución, según el autor, puede ser definida como la cristalización o captura en valores de la potencia de la multitud. Y una idea central que extrae de Spinoza es que más que valores habría procesos de valorización cuyo sustrato es siempre afectivo.
La sociedad misma puede ser pensada como un afecto común, y este sería el corazón político de la teoría de Spinoza, ya que las comunidades políticas se componen en el juego de las pasiones más que por un contrato o pacto, ¿sí? Aunque la idea está también en Spinoza. Ahora bien, esa complexión institucional que adquiere el cuerpo de la multitud no es ajena a la complexión del cuerpo individual. Dice Spinoza, juzgamos que algo es bueno porque nos esforzamos por ello, lo queremos, apetecemos y deseamos. La ética. Esta idea de matriz hobbesiana también puede leerse, por ejemplo, en Leviatán. Lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que, con respecto a él, se llama bueno. Y también en Elementos, por ejemplo, dice, todo hombre llama por su cuenta a lo que le agrada bien y mal a lo que le desagrada. En la medida en que todos los hombres difieren en su constitución, también difieren entre sí en lo referente a la común distinción entre bien y mal. Es que ambos filósofos se hallaban situados en el contexto de encarnizado debate sobre la legitimidad del nuevo orden político institucional, el Estado, que buscaba erigirse como fuente de poder veridiccional axiológico. Un contexto signado, para usar una palabra de Lordón, por una axiomaquia o lucha por los valores, generada en desacuerdos valorativos de todo orden, teológicos, filosóficos, económicos, ideológicos en general, que amenazaban la paz hasta adquirir estado bélico. Ante esto, ambos pensadores coinciden en que la paz y la seguridad del pueblo depende de que la multitud adquiera una complexión institucional que asegure estos valores definidos a partir del conato vital, es decir, a partir del deseo de perseverar en el ser individual y colectivo, para decirlo espinocianamente. Por eso indagan por los principios y causas que garantizan la estabilidad y perdurabilidad de la organización política, de la convivencia humana, coincidiendo en que la preservación de la multitud institucionalizada está ligada a un valor central, la seguridad, salud o salvación del pueblo. Ahora bien, esta preocupación de estos autores llega hasta nuestros días, ¿sí? No es algo que queda en los inicios del Estado, sino que se plantea o se replantea históricamente. Ya que, ¿cómo asegurarnos de que esa institucionalización de la salud del pueblo, de la salud populi, no sea expresión de una servidumbre pasional que confunda, como dice Spinoza, la paz y la seguridad con la soledad y el miedo? Porque sin duda, una estructura institucional que consagre la pena de muerte, la tortura, el asesinato de niños, la persecución de disidentes, la exclusión de una parte de la ciudadanía de los derechos básicos, o como en nuestros días, además, la impunidad del genocidio de género, instala en el corazón del orden civil un estado de guerra. Entonces, un segundo punto. Un primer momento en este trabajo sería ver cómo dotan de sentido a la categoría de seguridad del pueblo ambos pensadores, convirtiéndola en una categoría política, además de en un valor. Ambos comprenden, como decía, que la paz y la seguridad solo serán posibles como valores institucionalizados, respaldados por el afecto colectivo, si el concepto de salvación, que el estamento eclesiástico reclama teológico, pero en los hechos esgrime como un arma para acrecentar su poder, es reapropiado por la ciencia política y resignificado. Como este tema de alguna manera lo traté en un trabajo anterior al que puedo remitir, seré breve. En ese trabajo sostuve que ambos filósofos religan argumentativamente salvación individual con salvación colectiva, es decir, tratan de mostrar que no puede haber salvación individual sin seguridad del cuerpo político. Para esto ponen en primer plano la noción de apetito vital, sobre todo en Spinoza, disociada de la dimensión religiosa trascendente que promete vida eterna, y la reasocian con el deseo de perseverar en un ser colectivo, gestado en la inmanencia en el sentido de desde los propios individuos, por sí y para sí mismos. El segundo paso, complementario del anterior que dan, es liberar al individuo del sometimiento a los preceptos de la ley divina, que el estamento eclesiástico se encarga de interpretar a su conveniencia, originando una proliferación de facciones belicosas. ¿Cómo lo hacen? Reducen todo artículo de fe a un piso mínimo de condiciones compatibles con la autoridad suprema del cuerpo político. Así, por ejemplo, Hobbes
dice: Iglesia y Estado son una misma cosa. Los súbditos no tienen que temer por su salvación ante lo que pueda ordenarle su soberano, porque éste es a la vez su ciudad y su iglesia. Los preceptos del culto público sí deben ser respetados para preservar la paz civil, porque además no comprometen la salvación de las almas, para lo cual se necesita una sola cosa: creer que Jesús es el Cristo. Spinoza, por su parte, en el TP, dice: el que practica la justicia y la caridad se salva. Quien deje intacta esa verdad será piadoso y gozará de plena libertad para opinar sobre todos los temas religiosos. Y en la misma obra, respecto a la salud populi, leemos: la salvación del pueblo es la suprema ley, a la que deben responder todas las demás, tanto humanas como divinas. Es incumbencia exclusiva de la suprema potestad determinar qué es necesario para la salvación de todo el pueblo y la seguridad del Estado. Imperi salus summa lex est, afirma Spinoza, tanto en el TP como en el TTP. Sobre esta base, apenas iniciado el tratado político, encontramos conectados los términos salvación y seguridad en relación al imperium, cuya estabilidad solo será posible, según Spinoza, si el bien de los que administran los asuntos comunes depende de la salud o salvación de todos los ciudadanos. En el párrafo final del capítulo 1 del tratado político, dice: es una cita extensa, pero vale la pena. Un Estado cuya salvación depende de la buena fe de alguien y cuyos asuntos solo son bien administrados si quienes los dirigen quieren hacerlo con fidelidad, no será en absoluto estable. Por el contrario, para que pueda mantenerse, sus asuntos públicos deben estar organizados de tal modo que quienes los administran, tanto si se guían por la razón como por la pasión, no puedan sentirse inducidos a ser desleales o actuar de mala fe. Pues, para la seguridad del Estado, no importa qué impulsa a los hombres a administrar bien las cosas, con tal que sean bien administradas. En efecto, la libertad de espíritu o fortaleza es una virtud privada, mientras que la virtud del Estado es la seguridad. Fin de la cita. Lo que Spinoza hace, en el final, sobre todo de la cita, es equiparar la autonomía individual con la autonomía colectiva, lo que él denomina la condición sui juris en oposición a un estado de alterius juris. Esto es la capacidad del individuo particular de actuar conforme a la razón, alcanzando el tercer grado de conocimiento, y del individuo colectivo de obrar como una multitud libre, unida como por una sola mente, cuya mejor complexión institucional, en vistas de la duración, el filósofo sostiene que es el imperium democrático. Dice Spinoza: cuando decimos que el mejor estado es aquel en el que los hombres viven en armonía, quiero decir con esto que llevan una vida propiamente humana, una vida que no se define por la circulación de la sangre y el cumplimiento de las restantes funciones comunes a todos los animales, sino principalmente por la razón. Y luego, acerca de que el mejor estado es la democracia, dice: esto es así porque parece el más natural y el más próximo a la libertad que la naturaleza concede a cada uno, pues en ese estado nadie transfiere su derecho natural a terceros al punto de ser excluido de toda deliberación en el futuro. Cada uno, al contrario, lo transfiere a la mayoría de toda la sociedad de la cual él constituye una parte, y de este modo todos permanecen iguales como antes en el estado natural. Con respecto a Hobbes, voy a abreviar, tenemos citas de Quigüe, de Leviatán, de Behemoth, ¿no?, acerca de la seguridad o salus populi. Algunas de ellas, ¿no? No solo por el miedo mutuo se asocian los hombres, sino también por la esperanza de alcanzar su seguridad y preservación. En Leviatán, por seguridad no se entiende aquí una simple conservación de la vida, sino de todas las excelencias que el hombre puede adquirir por sí mismo por medio de la actividad legal. En Behemoth, no hay ninguna otra ley fundamental para un rey salvo la salud populi, la seguridad y bienestar de su pueblo. Para Hobbes, entonces, la seguridad se extiende desde la necesaria preservación de la vida hasta el máximo bienestar compatible con el orden legal. Como dice en Elementos, el bien temporal del pueblo se funda en 4 requisitos. El primero es multitud, el segundo comodidad de vida, que consiste en libertad y riqueza, el tercero paz interior, el cuarto defensa contra el poder extranjero. Bien, paso al tercer punto. El siguiente paso en el trabajo
sería mostrar cómo la salud populi es utilizada como una categoría política, como decía en el punto anterior, que emplaza una determinada idea de seguridad como valor esencial, y que ambos filósofos consideran que el bienestar del pueblo no es posible sin la libertad, aunque cada uno la entiende a su manera, que solo un orden civil saludable puede garantizar. La salud populi sería entonces el horizonte último de sentido tanto del Imperium Spinoziano como de la República Jovesiana. Pero debajo de esa coincidencia, podríamos decir de superficie en algún sentido, es necesario puntualizar divergencias, diferencias categoriales en ambas teorías. Comenzando por la categoría de multitud. En la teoría de Hobbes, la polisemia del concepto es señalada desde el inicio. Hobbes parece consciente de que se trata de una categoría que está en disputa, una categoría política, dentro del contexto de debate intelectual en el que interviene. Esto lo he trabajado en mi tesis doctoral, así que puedo remitir a ese texto justamente para ampliar, ¿sí? Allí he tratado un debate entendido contextualmente entre la posición de Hobbes, la posición republicana, la de los monarcómacos, y lo de un discurso que considero clásico y medieval a la vez, teológico, que entiende a la multitud como una comunidad universal, que de alguna manera aparece en las pretensiones papistas, ¿no?, del contexto. Pero agrego ahora, quizás Hobbes también es consciente, para decirlo en términos contemporáneos, de la condición aporética de este concepto de multitud, en tanto expresión de un problema. ¿Cuál problema? La conversión de la pluralidad de voluntades en una única voluntad capaz de decisión y acción. La búsqueda de un mecanismo, como he sostenido en otros trabajos, que detenga la oscilación permanente de los unos hacia el uno y del uno hacia la disgregación, ¿no?, que aún creo no terminamos de resolver, sobre todo si tenemos en cuenta la oscilación contemporánea entre los sistemas representativos heredados de la modernidad, liberales, y la emergencia de los fenómenos populistas. Entre los diversos sentidos que el término adquiere en la obra de Hobbes, para mi compañero y amigo Claudio Leigas, multitud, ciertamente, ahí va a estar de acuerdo, puede designar la pluralidad indecible, ¿no?, un término que usa Hobbes, unspeakable, de individuos que permanecen fuera del orden civil, ya sea porque resisten desde el interior y contra ese orden, o porque son concebidos fuera del mismo, como en el estado de naturaleza. ¿Sí? Es decir, hipotéticamente en la condición de naturaleza, o también de manera real como materia de otros estados soberanos. Puede también, multitud, designar a la población de un estado, como en una cita que repasé más arriba, a una parte, como en el caso de las facciones, o a todo el pueblo, por ejemplo el pueblo inglés, y en especial, pues allí se dirige el esfuerzo argumental del filósofo, a la propia civitas, civitas, república o leviatán. Pero también, y es lo que me gustaría puntualizar aquí, a esa especie de poder constituyente que decide por mayoría democrática la forma política de la república por institución, o que acepta someterse a la república por conquista, por adquisición. Si tomamos únicamente ese último sentido, que revela una especie de potencia instituyente de la multitud, se podría decir que el conato vital, que hallaba expresión en la ley natural, se potencia en la red de pactos mutuos que convierte a la multitud de contratantes en la materia de una persona artificial que adquiere, cito a Hobbes, el mismo derecho al velar por la seguridad de su pueblo que puede tener cualquier hombre particular al garantizar la seguridad de su propio cuerpo, en Leviatán. Fin de la cita. Pero esa multitud de contratantes no debe entenderse como una persona con capacidad de decisión y acción antes de la constitución del Estado. Solo después de la constitución del Estado, como sostiene Hobbes en Decibe, es posible distinguir una multitud que gobierna y una multitud gobernada. La refutación realizada por Hobbes en Leviatán contra los argumentos de cuño monarcómaco, que conciben a la multitud como una universitas o corporación preconstituida, que puede pactar con el soberano y obligarle... ¿Sí, Patricia? Faltam 5 minutos.
Bien, a breve. Bien, decía que los argumentos de Hobbes en ese sentido son contundentes. Bien, salteo entonces gran parte de este punto, que de todas maneras hacía un poco referencia a un tema planteado en otro de los congresos, que es que Hobbes parece presentar eso que llamaría una especie de potencia instituyente, en realidad lo presenta como una condición impolítica de la multitud. Y yo decía en aquel otro trabajo que en realidad lo que quedaba encubierto era la intrínseca politicidad de eso que se presenta como impolítico porque no representa, ¿no? Y que en definitiva lo que muestra esa costura político-impolítica es la ausencia de una conexión necesaria entre poder, bien y justicia, ¿no? Eso tiene que quedar recubierto. Bueno, salteo ese punto. Luego venía un punto que intentaba mostrar o responder a la pregunta de cómo puede argumentarse que interviene en la consideración de Hobbes la potencia axiogénica de la multitud, y me remito allí a pasar un poquito, adelantar, al análisis que hace Hobbes en Elementos sobre las causas que destruyen a la República, cuando habla de que deben concurrir tres cosas para disponer a los hombres a la sedición. La primera es el descontento, es larga la cita, ¿sí? La segunda, muy importante, es la pretensión de derecho o de tener una causa justa, y la tercera, de contar con la confianza y la ayuda de los demás, ¿no? En relación a la esperanza de tener éxito en la rebelión, dice, se sostienen 4 puntos: que los descontentos se entiendan entre sí, que sean un número suficiente, que dispongan de armas y que se pongan de acuerdo para elegir un jefe. Estos 4 puntos deben concurrir para formar, dice Hobbes, el cuerpo de la rebelión, y lo describe, ese cuerpo faccioso. En él la inteligencia es la vida, el número las extremidades, las armas la fuerza y la cabeza la unidad, mediante la cual se dirigen hacia la misma y única acción. Y lo que sostengo en este punto es que esas facciones, por ejemplo en la Guerra Civil Inglesa, lo que hacen es reabrir la discusión sobre la justicia con una pretensión de derecho, pretensión de causa justa, que se sostiene en definitiva en un plano afectivo. Y bueno, sería como para desarrollar en todo caso un poco más después conversando. Y hay un último punto para cerrar, en el que recupero Lordón, que dice que en Spinoza en realidad no hay un relativismo de los valores, porque la razón opera como una especie de valor o metavalor a la que se busca sujetar, digamos, tanto el cuerpo político como el cuerpo individual, y entonces también me detenía un poco a ver cómo juega esto de la razón en la teoría de Hobbes. Eso sería para concluir y no abusar del tiempo disponible. Gracias, Marcela. Después iremos abrir para las preguntas, tá bem? Agora eu vou convidar o professor Felipe. Professor Felipe, please. Hello, yes. Can I share my screen, please? So, without any further delay. Okay, thank you very much. Good afternoon. Thank you to the organizers for having me here as part of this international conference on Hobbes philosophy. Before I continue, I would like to apologize for the fact that I do not speak Portuguese, so that I will have to give my talk in the language of Hobbes, English. The question that I want to address today is, why does Spinoza give in the PPC published in 1663 a different physics than in the Ethics, which he finished around 1670 and was published only posthumously in 1677? I will argue that Spinoza changed his view under the influence of Thomas Hobbes' work. Firstly, I will discuss, after the introduction, Spinoza's Principia Philosophiae Cartesianae. Secondly, the physics in Spinoza's Ethics. And thirdly, I will comment on the differences between the two physical texts and give a possible explanation for their being different. The PPC is the only book that Spinoza published during his lifetime and under his name.
It was published in 63. It is composed of 3 parts and an appendix is added, the Cogitata Metaphysica, the metaphysical thoughts. However, the second part was first written and the third part remained unfinished. He only added a first part after a demand of his friend from Amsterdam who insisted. So the second part is really the heart of the book. But what is the book about? In this part, Spinoza treats subjects such as the definition of motion and of a body, condensation, rarefaction, the qualities of bodies, and the existence of vacuum, the existence of atoms, and the laws of nature. However, in the preface written by Lodewijk Meyer on Spinoza's demand, Meyer writes that some of the ideas expressed in the book are opposed to Spinoza's ideas. He repeats this point in the correspondence which Henry Oldenburg, one of the secretaries of the Royal Society. And indeed, the second part of the BBC is basically an interpretation of the second part of Descartes' Principia, published in 1644. What's more, this part started in fact as a private course on Descartes' Mathesis. After his ban in 56, the Dutch philosopher left Amsterdam and went to live in Rijnsburg, a small village near Leiden. According to Jonathan Israel, he even moved to this place in order to work there as a tutor for the students of the University of Leiden. On the slide you can see the house where Spinoza lived, which is at this moment a Spinoza museum that you can visit. Contrary to what is still often said and written, Spinoza was in this house not just exceptionally a private teacher of one student, his cohabitant Casiarius. On the contrary, according to a letter from Cornelius Bontekoe, he taught often Cartesian mathesis to many students of Leiden University. Spinoza was in that period regarded as an expert of Cartesian natural philosophy. The publication of his BBC would be influential in large parts of Western Europe and even led to an invitation to become professor at the University of Heidelberg, an invitation he declined. However, it's important to notice that Spinoza's interpretation of Descartes' work was not just a mere presentation of Descartes' view. There were already some Spinozistic elements included. For instance, Descartes' views were, for didactical reasons, presented in the geometrical order with axiom, definition, propositions, and demonstrations. Sometimes Spinoza added personal comments, for instance, on motion of bodies. And he introduces new accents. For instance, he emphasizes that the causal chain of body was not circular. Spinoza gives another physical text in his main work, the Ethics. This text is situated in the second part of the book, just after the scholium of Proposition 13. In this scholium, Spinoza clarifies that he does not want to give a physics ex professo, but he does nevertheless stresses the importance of his theory of bodies and indicates that he did want to demonstrate his physical views. This so-called physical interlude is not just a digression without any links to the other parts of the book. On the contrary, on several occasions further in his work, he refers to the physical interlude. So this text certainly deserves some attention in the context of our discussion. But what is it about? Spinoza starts his physical interlude with the most simple bodies, the corpora simplicissima. Subsequently, he continues with the proposition treating the complex body, which are part of a more complex body. Ultimately, the absolutely infinite nature implies all existing bodies. The physical interlude includes also a definition of a body. In the appendix at the end of the first part, Spinoza had explained that people attribute qualities such as savors, others being good and bad, etc., which bodies do not have, which led to prejudice. Likewise, Hobbes had started his Leviathan with such an explanation. After stripping off these qualities, Spinoza arrives at his conception of a body in itself, which he defines in the physical interlude
as a whole composed of parts which participate in the same mutual physical relation of motion and rest. In order to show a difference between the PPC and the ethics in this very brief talk, we will now focus on a key element of the new theory of motion, the principle of inertia. In the second part of his PPC, Spinoza gives a definition of motion, and in the remarks that he adds to this definition, he gives a definition of a body. Subsequently, he gives a version of the principle of inertia of proposition 14, which you can see now on the slide. Proposition 14 states that the body that is once is in motion always continues to move unless it is checked by external causes. Obviously, this is based on Descartes' second law of nature, given by Descartes as Article 37 in the Principia, which you can also see on the slide. As you can see, Spinoza's demonstration of this principle is just as Descartes' reasoning based on God's immutability. The Dutch philosopher even refers explicitly to the corresponding articles from Descartes' Principia. Furthermore, just after proposition 14, Spinoza states in the next proposition, presented as the third law, that every body in motion tends of itself to continue to move in a straight line. This is a very important and characteristic element of Descartes' physics, an element which the French philosopher added to the Galilean early version of the principle of inertia. Both versions are quite different from the version we find in the Ethics, where, as you can see, we read something different on your right on the slide. There you can read, a body in motion or at rest must have been determined to motion or rest by another body, which likewise has been determined to motion or rest by another body, and that body by another body ad infinitum. And he adds, hence it follows that the body in motion will continue to move until it is determined to rest by another body, etc. So obviously the question arises, why Spinoza changed? Why does he give another version of the principle of inertia in the Ethics than in the PPC, where he had given a Cartesian version? My hypothesis is that Spinoza was inspired by Hobbes here, more precisely by De Corpore, which appeared in Latin in 1668 in Amsterdam as part of the Hobbes trilogy, his opera. Indeed, in this work by Hobbes, we read the following. You can see this on the right now on your slide. I cannot read everything, but because I don't have the time, but basically I think you can notice that the text is very similar already at the first glance than the one given by Spinoza, and very different than the one he had given before in his PPC. It is indeed important to note that the content and the way the idea of inertia is expressed is very similar than in Spinoza's lemma. In addition, the characteristic elements from the Cartesian version are lacking. Let's have a more detailed look now based on Spinoza's text from the Ethica and Hobbes' De Corpore. In the PPC, the demonstration is based on God's immutability, just as Descartes' reasoning in his Principia. In the physical interlude, by contrast, the proof is based on the concept of a causal chain of bodies. Indeed, Spinoza refers in his proof to the first metaphysical part of the Ethics, and in De Deo he had argued that the finite modus of the attribute extension, in other words a body, can only be caused to act by another modus belonging to the same attribute,
in other words, another body. Consequently, as long as there is no causal interaction via corporal contact, a body maintains his state of motion or his state of rest. This is the foundation of Spinoza's principle of inertia in the Ethics. Needless to say that this determinism, which also excluded free will, with the idea of a causal chain of body, is also an essential element of Hobbes' philosophy. Obviously, there are several similarities between Spinoza's version in the Ethics and Hobbes' version in the Corpore. This can hardly be a coincidence. Not only the content is very similar with the idea of a causal chain of bodies, the determinism, the fact that the Cartesian idea of rectilinear motion disappeared, the fact that in Hobbes and in Spinoza, in contrast to Descartes, immaterial causes are excluded, and the fact that there is a strict symmetry between motion and rest. There is also resemblance in style and structure between both explanations. Spinoza as well as Hobbes start with the discussion of the state of rest, and in a separate paragraph they continue with the state of motion. Furthermore, they both illustrate their views in a similar way by means of an example, starting with suppose that. Based on these similarities in content and style, and the fact that Spinoza apparently changed his explanation between 1663 and 1670, it's plausible to conclude that he was inspired here by Hobbes. But there is more. There is also the historical content. As I mentioned already, in 1668, Hobbes' opera was published in Latin in Amsterdam and included De Corpore. Spinoza did not read English, but the publication of the Latin work of the English atomist must have been an occasion for him to read and discuss this work with his circle of friends. He had already De Cive in his personal library, illustrating his interest in Hobbes' work. There are also other biographical elements from Spinoza's life which support our hypothesis. For instance, there is the fact that Abraham van Berkel, a member of Spinoza's circle, had translated Hobbes' Leviathan in Dutch, which he published in 1677. As Willema has shown, this translation into Dutch helped to spread Hobbesian thinking and created interest and discussion. However, it was Lambert van Veldhuizen who brought Hobbes' work to the Republic. Van Veldhuizen published already in 1651 a defense of Hobbes' De Cive. Van Veldhuizen came only later in contact with Spinoza, but Spinoza had several books in his personal library of him. Moreover, according to Stan Dunnen-Borkowski, Spinoza was already in his physical comments, which he included in his short treatise, which can be regarded as a proto-ethica, influenced by Hobbes via Van Veldhuizen. Furthermore, there were also the brothers de la Cour, who published Hobbesian writings which were known to Spinoza. Sorry. Okay, I will conclude now, a few minutes. Interestingly, Spinoza seems to apply already a Hobbesian conception of inertia at the moment that he introduces for the very first time in his career his concept of conatus. Indeed, as you can see on the slide, in section 6 of the first part of the Metaphysical Thoughts, he illustrates his view on the perseverance of a being with the example of the perseverance of a body in motion. In traditional physics, a body was kept in motion by external causes. According to the new physics, by contrast, a body in motion perseveres in its state of motion, and a force was needed to stop the motion. So the motion had, so to speak, its own force, a force of motion.
Spinoza applies this notion to explain the essence, the metaphysical notion of the essence of a thing here in this text, where he introduces for the first time his important notion of conatus. And now I arrive at my conclusion. I tried to show that Spinoza wrote two physical texts which are significantly different. The first one in the PPC is Cartesian, although there are already some Spinozistic elements. The one in the Ethics is different from this text. As I have claimed, it's very plausible that Spinoza changed his writings under the influence of Hobbes de Corpore, which appeared in 1968 in Amsterdam and led to discussions in his circle of friends. Several scholars have already showed connection between Hobbes and Spinoza, especially in the field of political philosophy and in the field of religion and concerning the concept of conatus. This connection between physical writings adds something new to this. The French commentator Albert Rivaux wrote in his article on Spinoza's physics that Hobbes, although present in other parts, does nowhere appear in the second part of the Ethics, and as a consequence not in the physics of the Ethics. However, I think he was mistaken. Thank you for your attention. Thank you very much for wonderful explanation. Thank you. Thank you. Entonces, ahorita yo voy a llamar a Antonio David Rosenberg, que va a hablar sobre la multitud. Spinoza, Hobbes y Ramos Mejía, la situación de lo político a partir de la figura de la multitud. Antonio. Bueno, muchas Antonio, gracias. Sí. Perdón, son 20 minutos, ¿está bien? Sí. Cuando faltará 5 minutos para el fin, yo voy a hacer una llamadita. Perdón, ¿no? Dale, dale. No, ¿Sí? sin problema. Muchas gracias por Adelante. avisar. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Extiendo mi saludo a Marcela y prometo que ya en un momento nos vamos a encontrar y vamos a formar parte de otras mesas con temas similares, ya que compartimos intereses. ¿Eu posso compartilhar mi tela? Sí, por favor. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. El presente trabajo acaba de ser como una especie de pecado académico, que es cambiar el nombre, no el contenido del trabajo, sino el nombre de la ponencia, pero porque creo que el orden lógico de los autores en los cuales voy a tratar se asemeja más a lo que voy a presentar, que está titulada Multitud, Ramos Mejía, Hobbes y Spinoza, la unidad de la multitud, y que efectivamente tiene que ver con el tratamiento de la figura de la multitud de estos tres autores. Bueno, en principio tenemos un problema, ¿no? Que podríamos llamar de la traducción o metodológico sobre el tratado de la multitud, sobre todo cuando hablamos de pensadores de la modernidad temprana, y nos estamos refiriendo justamente a un pensador argentino del siglo XIX, que sobre todo desarrolla su teoría de la multitud, o su fase más académica durante el periodo de 1880 hasta 1910, que evidentemente, como señala de Marinis o señala Fernández Peyot, tenemos varios problemas, no solo la diferencia del problema político al cual se enfrentan en el momento en el que teorizan, sino efectivamente la multiplicidad de sentidos en el tiempo, y lo cual hace que haya una especie de traducción imposible, ¿no? En este sentido recupero a Vittorio Morfino, que nos dice que efectivamente, lejos de que el pensamiento sea una cosa inmutable, posible de ser transferido de un sujeto a otro sin descanso, es decir, lejos de ser una traducción imposible, lo mejor es quizá pensar estos elementos en los cuales se comparten en distintos autores como un campo de prácticas teóricas.
Es decir, lo que propone en algún sentido es comparar o establecer ciertos parámetros pensados efectivamente con el pensamiento como una práctica, sin esperar que efectivamente haya una traducción. Ya los términos que utiliza efectivamente Ramos Mejía van a estar muy lejos de los utilizados por Hobbes. Ahora bien, ¿por qué Hobbes y Spinoza? Si vamos a las fuentes de José Ramos Mejía, encontramos que en principio está influenciado por la psicología de la masa de Gustave Le Bon, y tiene una lectura de los comienzos de la comunidad nacional del Estado argentino, efectivamente, implica releer la historia de la independencia, del virreinato, hasta efectivamente finales del siglo XIX, centrada en el papel de la multitud. Es decir, su lectura va a compartir la hipótesis de que haya grandes hombres que hacen la historia. En este sentido, tenemos dos lecturas. En realidad, más que pensar efectivamente como que haya cánones de lectura o escuelas, tenemos una lectura más canon, que está centrada efectivamente en la utilización metodológica de la historia de las ideas, de la genealogía, que resalta cierto carácter conservador o positivista de José Ramos Mejía, en el cual lo vinculan con una necesidad política de Ramos Mejía en incluir o suponer efectivamente cierta rigurosidad científica en el pensamiento político. Estas lecturas, que en mi opinión no deben ser dejadas de lado, pero efectivamente se enfrentan a una lectura que está centrada en la retórica política. Entonces, siguiendo a Horacio González o Montenegro, Atiliano, hay varios trabajos en referencias a estas lecturas, suponen cierta contradicción inmanente en el pensamiento de Ramos Mejía, donde la retórica política termina por eliminar la posibilidad de que el fenómeno de la multitud sobre todo sea capaz de ser entendido a partir de una cientificidad total. Lo que llaman, en palabras de Horacio González, un cientismo trágico. Ahora bien, estas lecturas, en vez de retomar, no por Horacio González, sino efectivamente por las lecturas que derivaron, dejando de lado sobre todo la hipótesis de la historia de las ideas, derivan en un análisis de la multitud en referencia a un líder, o el término que utiliza Le Bon y que también utiliza Ramos Mejía, es Meneg, que es, en una traducción más actual, sería efectivamente una especie de lo que va a aparecer en Gino Germani o Ernesto Laclau, un point capitón de los deseos, ¿no? Un articulador de voluntades de la multitud, de las demandas, y por lo tanto un actor indispensable para pensar la política. Ahora bien, retomo la pregunta, ¿por qué Hobbes y Spinoza? Porque Hobbes y Spinoza permiten introducir otros problemas para la obra de Ramos Mejía, que terminan recuperando a la multitud, que efectivamente, en este sentido creo que habría que leer Las multitudes argentinas de Ramos Mejía en un sentido más literal, de retomar la pregunta por la multitud como agente político instituyente, incluso destituyente, pero sobre todo como agente político, teniendo un vínculo complejo con el líder, o el caudillo del Meneg. En ese sentido, la lectura en paralelo con Hobbes y Spinoza permite resaltar ciertos elementos o complejizar ciertos elementos comunes. Entonces empiezo a leer la ponencia. Ramos Mejía en Las multitudes argentinas sostiene que, dada su oposición al orden, es la multitud quien hace la historia. Es allí que piensa las multitudes del virreinato, su formación, su acción política y su decadencia hasta la época del roquismo. En su lectura científica, basada principalmente en la utilización irrestricta de conceptos provenientes de la fisiología y la neurología, el autor argentino nos dice que para que haya multitud se necesita comunidad de estructura. Es decir, un ambiente propicio y una disposición fisiológica de los componentes para formar este nuevo cuerpo colectivo. Es necesario asimismo que una idea, un sentimiento, un afecto, podríamos decir, sea común, de acuerdo a ciertas circunstancias ambientales y una instancia individual. Estas condiciones efectúan una relación de combinación de los hombres para formar multitud como las moléculas para constituir los cuerpos. La situación propicia y la disposición especial propia del hombre de las multitudes
al quien denomina hombre carbono, las va a encontrar principalmente en las zonas rurales a principios del siglo XIX. Ahora bien, la multitud no es una cosa estática, es más bien lo que, siguiendo efectivamente en lecturas hobbesianas y spinozianas, podemos denominar un proceso de individuación. Siendo su desarrollo en las multitudes, Ramos Mejía nos va a decir que la multitud va adquiriendo cierta idea de su fuerza y de su cuerpo, en otras palabras, va evolucionando. En los términos Ramos Mejía se entiende que la multitud empieza a sentir cosas, después las piensa, y efectivamente actúa políticamente. De un pequeño sentimiento como el espíritu de protesta, dice Ramos Mejía, se hace presente la idea concreta de independencia política. Un malestar individual, como está presente en el capítulo, si no me acuerdo, 4 del Leviatán, dado el caso puede generar un contagio hacia un grupo de hombres como en la Inquisición de Lima. Es decir, los hechiceros, nigromantes y astrólogos, hombres anónimos sostiene, sugestionan a los hombres y les otorgan cierta rebeldía contagiosa por su desobediencia al Santo Oficio. Pero dicha rebeldía, y esto es elemental, da cuenta de cierta infancia en la multitud. Es decir, no poseen una coordinación de fines políticos. Esencialmente son actos eventuales o manifestaciones de descontento esporádicas. Ahora bien, dejando la pregunta de lado por el criterio, ¿no?, que sería efectivamente caer en la lectura de la historia de las ideas, y preguntarnos efectivamente por el proceso de individuación de la multitud, pero centrado efectivamente en la figura de la multitud, es que encuentro a Hobbes y Spinoza como dos procesos de individuación de lo político, en los cuales pueden ir y contrastar y brindar nuevos elementos para esta lectura. En primer lugar, para Thomas Hobbes, la multitud es ante todo un problema político presente. Para Hobbes, la multitud nunca sería un sujeto político, pero el médico argentino y el filósofo de Mesbury estarían de acuerdo en ciertos puntos. Es decir, la multitud es un problema vinculado al orden. La multitud es ante todo pasional y violenta, y el problema de la unidad es un problema de relaciones constitutivas. Para Hobbes, Hobbes piensa a la multitud vinculada al estado de naturaleza. La multiplicidad de cuerpos supone la multiplicidad de fines y de fuerzas, lo cual deriva en un estado de guerra. En palabras de Hobbes es posible decir que hay varias personas con fines particulares, es decir, varios autores. La multitud son cuerpos dispersos con fines diversos, y por lo tanto no se le puede atribuir un acto, un contrato, una promesa o transferir un derecho. Esto es lo que Jack Cohen sostiene como lógica de la multitud. Materia humana en movimiento, caótica y monstruosa, derivada de la inseguridad del estado de naturaleza. La multitud, lejos de ser un agente político, es la existencia conflictiva por fuera del poder soberano. Dado que los hombres tienen el mismo miedo a la muerte violenta y acuerdan cada uno entre ellos transferir el derecho a una persona o una asamblea para garantizar la seguridad y la autopreservación con el cumplimiento de la ley moral, para que la multitud de cuerpos y voluntades actúen de acuerdo a un fin y eviten el estado de la miseria, instituyen un poder soberano. He aquí el famoso párrafo 14 del capítulo 16 de Leviatán, donde Hobbes nos dice que la unidad de la multitud se da efectivamente en la unidad del soberano y no la unidad de los representados, ¿no? Es decir, la determinación de un poder soberano es necesaria. Dado que todo tipo de unión sin un poder soberano es precaria, y siguen estando en estado de hostilidad, como en el caso de los judíos sediciosos mencionado por Hobbes ante Elements, Hobbes no niega que haya acciones en conjunto por fuera de la soberanía, pero sin esta institución se pierde la durabilidad de sus actos en el tiempo. Hay entonces la formación del pueblo. El pueblo, aquel que efectivamente va a ser el agente político para Hobbes, hay un poder soberano común y es posible hacer contratos y sostener un representante de aquel poder. El pueblo se vincula íntimamente con la soberanía, pero establece una persona natural que se encuentra autorizada por el conjunto de quienes instituyen el poder soberano, aquel que Hobbes denomina soberano. Ahora bien, esta unidad generada por el poder soberano no supone una eterna permanencia. Es decir, Hobbes nos dice que, dado que la unión de hombres supone un artificio jurídico-político de la persona, debe haber, más allá del pacto, algo capaz de hacer constante y duradero su acuerdo. Y esto es un poder común que los mantenga en temor y dirija sus acciones al beneficio común. Es decir, la unidad en este sentido es un efecto que se sostiene en el tiempo, da cierta repetición de sus causas que las generan en primer lugar. La causa íntegra de la unidad
supone el movimiento constante de la heterogeneidad corpórea que la componen, y la actualización de la relación con el soberano. Dado que Hobbes piensa la unidad como una relación causada, y dado que las pasiones son imposibles de erradicar, en la naturaleza del pueblo, y sobre todo en el poder soberano, se encuentra un poder relacional. El pueblo, entonces, dado cierto movimiento de sus componentes, reactualiza esta relación del poder soberano, y sostiene en conjunto la unidad. En otras palabras, la unidad es siempre una relación de movimiento que no prescinde de la dinámica causal que le es constitutiva. La existencia del poder soberano tiene que ver, efectivamente, con la constante autorización de los individuos en el ejercicio del poder por parte del soberano. Ahora bien, pasando al otro proceso de individuación procedente del siglo XVII, nos encontramos con el pensamiento de Baruch Spinoza. Ahora, Ramos Mejía tiene su propia ciencia de los afectos, pero comparte con Spinoza ciertas premisas. Primero, que la multitud es el agente histórico que instituye lo político. Luego, que la multitud es ya unidad siempre en proceso. Y por lo tanto, y se deriva de estas dos premisas, la multitud es un individuo complejo. Los hombres, va a afirmar Spinoza, no poseen derecho natural sino allí donde hay derechos comunes. Todo derecho por fuera del común sentir de todos es una mera opinión. Lo que va a pensar Spinoza es en la abstracción de las cosas y su materialidad. Y siguiendo cierta explicación de Deleuze, podríamos pensar de que el derecho natural no debe ser abstracto, porque estaría por fuera de sus condiciones de realización. Estas condiciones de realización del derecho natural las va a encontrar efectivamente en el acuerdo mutuo de los hombres para obtener mayor derecho sobre la naturaleza que cada uno tiene por sí solo. El conatus solo puede perseverar en este sentido en tanto que se encuentra con otros, es decir, la unión la que permite el sostenido ejercicio de la potencia en el tiempo. Es entonces que Spinoza encuentra en la multitud aquel agente instituyente del Estado, para así poder sostener los derechos comunes y por lo tanto los conatos. Pero podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la multitud para Spinoza? La multitud, va a pensar Spinoza, es un individuo complejo. Es decir, es la individualidad de una composición de individuos singulares o simples que se encuentran en relaciones de determinación afectiva sostenida por sus proporciones de movimiento y reposo. Spinoza, en este sentido, nos va a decir que son como una solamente y que son como una sola cosa singular. El como sí constitutivo de la individualidad de la multitud es elemental para pensar su complejidad. La multitud no es una homogeneidad armónica, sino que es más un equilibrio metastable. En la multitud, la unidad se va a partir de cierta estabilidad de los conflictos que sean en ella, pero no por su apaciguamiento. En otras palabras, la articulación de la heterogeneidad no descansa en la totalización de las partes. Ahora bien, la unidad de la multitud, como fue mencionado, no elimina los conflictos internos. En la naturaleza, para Spinoza, no existe nada estático, sino que todo se encuentra determinado en movimiento y reposo. La multiplicidad de afectos supone individuaciones dispares y desigualdad en los ejercicios de potencia. El conflicto interno de los individuos complejos, por lo tanto, es un problema imposible de solucionar. Perdón, Antonio, 5 Sí. minutos más, perdón. Dale, muchas gracias. Es decir, el problema de la multitud siempre va a ser una individuación constante de sus partes, una reproducción de aquel afecto que efectivamente hace sostener las potencias en el tiempo. Es decir, la multitud no es una unidad cerrada, es por lo tanto una figura barroca, en la cual podríamos pensar que hay que reproducir el campo de la afección de aquella multitud para que siga siendo como una sola cosa singular, y está en constante definición del poder, de su poder, del ejercicio de potencia, de su cuerpo y sus límites. Ahora bien, y con esto cierro, vayamos de nuevo a Ramos Mejía, donde las lecturas de las multitudes argentinas aparecen de forma un tanto singular con respecto a estos pensamientos. Al igual que Hobbes y Spinoza, Ramos Mejía encuentra la base racional del poder y de la unidad. En su particular forma articular lo uno y lo múltiple, afirmamos, piensa la multitud como una unidad siempre en proceso, en formación. Esto es lo que le va a permitir pensarla como un agente colectivo de la política y al mismo tiempo sostener una relación compleja con el líder que decanta en una unidad precaria. La multitud para el médico argentino es una unidad en sí misma dentro de un proceso de individuación.
La homogeneidad de la heterogeneidad compositiva no es un acontecimiento, es un proceso sostenido en el tiempo. Es así que Ramos Mejía nos va a decir que los hombres cuando se encuentran juntos adquieren otra psicología y que efectivamente esa alma de la multitud va a perdurar en el tiempo, dada cierta inminencia en multitud, que efectivamente son las condiciones materiales, simbólicas, historias que reproducen aquel afecto común. Ahora bien, en ese sentido, Ramos Mejía nos dice que la multitud continuamente traza el camino de su poder, conforma la imagen de su cuerpo y que no hay un sentimiento de unidad en todas las partes en el hacer. Lo que nos quiere decir entonces que la multitud es un proceso continuo articulado de heterogeneidad en su composición. Pero al mismo tiempo, Ramos Mejía afirma que la multitud es pura fuerza y un instrumento. Es decir, no hay que olvidar que efectivamente la multitud es caótica y violenta. Y por lo tanto, pareciera que la unidad viene por parte del líder caudillo o almeneg. Pero cuando va a definir efectivamente al caudillo, nos dice que efectivamente ellos son como pararrayos. Nos dicen que si no son eliminados por la descarga eléctrica, desvían sus corrientes acumuladas. Ahora también lo define como una expresión unipersonal del conjunto, pero nunca es su dirección. Por lo tanto, nos dice que la multitud se va a determinar efectivamente por ideas fuerzas que le impulsan contra el orden, y no por la determinación afectiva del caudillo. Entonces, el caudillo ya aparece por lo menos con dos posiciones un poco extrañas. En primer lugar, y esta es efectivamente la lectura que me gustaría hacer de Ramos Mejía, es que el caudillo es un efecto de la individuación de la multitud. No es un estero constitutivo, sino que es un encuentro. Y por lo tanto es reemplazable constantemente en el tiempo. Ahí están los casos de Güemes, Liniers, San Martín y Rosas, que tuvieron diferentes contextos y al mismo tiempo tuvieron diferentes multitudes. Por lo tanto, lo que hace Ramos Mejía en este ejercicio es eliminar la necesidad propia de un exterior constitutivo, como puede ser la persona del menor, para decantar en una unidad precaria que puede ser sustituida durante el tiempo. Y eso depende efectivamente de aquella idea fuerza que impulsa a la multitud. Y con esto cierro mi ponencia. Aquella canalización de la furia y las pasiones de la multitud da cuenta de una relación siempre precaria. Dado que los caudillos se encuentran destinados a pasar de la gloria al olvido, por lo tanto, y muchas veces al patíbulo, y lo que pertenece a esta multitud siempre lo que permanece siempre es la multitud, no existe para Ramos Mejía una relación a priori eterna, incluso se podría decir que no esté determinada el movimiento y a sus causas. En todo caso, esta interpretación de Hobbes y Spinoza puede convivir efectivamente y conflictivamente con las interpretaciones de la obra de Ramos Mejía. Lo que sí es cierto es que en las multitudes argentinas la restitución del agente colectivo de la política parece ligada a una revisión de las causas de su unidad. Esto Ramos Mejía lo resuelve apelando a una constitución fisiológica interna, pero no deja de lado las relaciones constitutivas que le vinculan necesariamente con la presencia del menor, lo que no quiere significar que este último sea el vector de la dirección política. Muchas gracias. Muchas gracias por sua ponência, Antônio. Então, pessoal, passo a palavra aí para o público. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, utilize a ferramenta de levantar a mão, que pelas versões mais antigas do Zoom está na aba dos participantes, e para quem está uma versão mais recente, ela está lá nas reações, né, reactions. Então, deixa eu ver se tem... Eu paso a palabra a Julián. ¿Puedes hablar, Julián? Hola a todos y todas. Gracias a los ponentes por las presentaciones. Me gustaría hacerle la pregunta inicial al profesor Philip. Nice to meet you, Professor Luis. I really like your presentation. Thank you very much. I want to do two questions, two very simple questions. First, if Hobbes is the authentic or true source of several parts in ethics, what do you think about the Jonathan Israel thesis in radical enlightenment?
why Spinoza is for us one radical thinker, but we cannot think in this way to Hobbes. For what reason Spinoza is, for many persons, one important radical thinker, but Hobbes is not see in this way. And second question, can we read the conatus in both Hobbes and Spinoza in the same way? I mean, if the conatus is an expression, I understand in this form, the conatus is an expression of momentum in Galilean thought. We can read it, this conatus in Spinoza in the same way. Finally, thank you very much for your presentation. Thank you very much for your questions, and thank you for the nice words concerning my talk. Yeah, for the first question, if I agree with Jonathan Israel's thesis that, in fact, enlightenment started with philosophers just as Spinoza and Van den Ende, Courbach, and so on. And why Hobbes is not regarded as such an radical enlightened person who in fact started enlightenment. Yeah, there's so I think it has to do with the fact that Spinoza lived in a circle of friends, and that in fact they reacted in a very radical new way against the traditional philosophy of his time. Hobbes was not in the same sense so modern like Spinoza. Also, I think it has to do also with the fact that Spinoza's concept of God was very innovative and lead to many reactions. So that in the context of Holland, this lead to very new ideas, which were then spread later on all over Europe and started a tradition and so on. To answer, I can't say, of course, much more, but I'm afraid that my answer would be too long. For the second question, I think, there are many, of course, interpretations about the origin of the concept of conatus. Personally, I'm convinced that Spinoza's concept of conatus has to do with the new physics. Which he knew well, which he taught in the 60s. And the first version of conatus he mentioned in the appendix of the PBC was explained in terms of a motion of a physical body. So in my view, this indicates that the origin of this concept must be physical. And he, in fact, made of a physical principle some a metaphysical concept of in terms of the essence of a being, and that's not really the same as Hobbes' view, but the way Hobbes presented his version of inertia. And his physics, in my view, inspired Spinoza. So it plays a role in the development of Spinoza's concept of conatus, at least in my interpretation.
But of course, there are different interpretations who rather argue that connate is a kind of generalization of something which you find in living organism that you generalize for all things. That's another possible interpretation, but yeah, that's a bit. I hope that this is an answer to your question, but you could say much more, but we would need more time, I guess, for this. Thank you very much. ¿Puedo aprovechar para hacer dos preguntas para Marcela y para Antonio, profesora Patricia? O... Sí, claro, Julián. Pero sea breve. No, pero tú estás haciendo... Muy breve, súper breve. Sí, inclusive acá las tengo anotadas para no correrme. Sí. Profesora Marcela, un gusto haberla escuchado. Muy concreta. Nosotros podríamos pensar formas de la multitud sin las lógicas representativas, ya sea del liberalismo o de las instituciones estatales. Es decir, nosotros podemos pensar una multitud que conserve su potencia de gobernanza o su potencia de hacer instituciones sin que sea reducida a una lógica liberal, sin que sea reducida como a una lógica representativa. La pregunta me surgió porque pues, a lo largo de la ponencia sentía como la dicotomía entre multitud de contratantes entre una multitud que gobierna o que es gobernada. Entonces, me gustaría saber eso y no sé si hago una vez la pregunta para Antonio o si escucho a la profesora Marcela primero. Escuchamos a Marcela, después paso a palabra a Antonio. Por favor, Marcela. Sí, bueno, qué pregunta. Es la pregunta contemporánea también. Pensemos en todo caso juntos. Yo podría contestar a partir de lo que intenté hacer en la ponencia, que ahí habría una tensión justamente entre la teoría de Spinoza y la de Hobbes, ¿no? Para el lado de Hobbes decanta por el lado de la representación y es lo suficientemente exitoso en su argumentación como para mantenernos a lo largo de siglos en la idea de que por fuera de la representación no hay posibilidad de generar una especie de autogobierno, ¿no? de la multitud. Y en el caso de Spinoza, bueno, él deja inconcluso en el tratado político la parte que correspondería a la democracia, es decir, cómo la piensa, pero bueno, todos sus lectores, sobre todo los lectores contemporáneos que han trabajado el tema de democracia en Spinoza, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Bolívar, cómo lo lee, me gusta pensar que hay en Spinoza una especie de proceso de democratización permanente, o una multitud que está en proceso de democratización permanente, y que eso atraviesa todas las formas políticas de gobierno. Si ya me pides una definición más contemporánea de cómo podría funcionar, y bueno, mientras lo escuchaba Antonio, de paso diálogo con Antonio, me pareció sumamente rica la ponencia para explorar y demás, son un tema que no conozco tanto, el de Ramos Mejía, pero recuerdo el interés de Negri en su momento, en el estallido del 2001 argentino. Yo le planteaba a Julián también en los estallidos recientes, cuando él habló hace un par de días, del 2019, y estas formas asamblearias que surgieron, por ejemplo, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en las grandes ciudades, y que después fueron como diluyéndose cuando se repuso la lógica del sistema representativo, es decir, se volvió a esta cosa tan exitosa que ha logrado Hobbes, que se implantara como una forma hegemónica de pensar lo político y la relación entre, como decía recién, la pluralidad y la unidad, y la tensión que convive en el ser humano mismo, pienso yo, ¿no? Este deseo de encontrar en el uno una identidad, una pertenencia, pero a la vez que eso no se vuelva algo rígido, una estructura que aliene y que nos reenvíe nuevamente a una pluralidad indecible, como dice Hobbes, que impida todo lo que tiene la vida en sociedad, ¿no? Es decir, la industria, el comercio, el arte, el derecho, etc. Así que nos lleve una vida miserable, diría Hobbes. No obstante, los regímenes que buscaban justamente evitar todo eso pareciera que nos conducen a
ese lugar, ¿no? A estados de naturaleza. Por eso recién pensaba dentro del orden civil, ¿no? Por eso en la ponencia planteaba como un problema esto de qué tipo de valores se institucionalizan, o qué tipo de valores institucionaliza la potencia de la multitud cuando, siguiéndolo al Ordón, cuando plantea esta idea de salud pública, de seguridad del pueblo, etcétera, ¿no? Si es la soledad como sinónimo de la paz, el temor como sinónimo de seguridad, o, y ahí me gusta pensarlo a Spinoza, una forma de libertad que supone seguridad de vida, que es a la vez paz y libertad, ¿no? Pero bueno, es una tensión entre los dos teóricos que todavía estamos pensando y que es muy productiva. Gracias por la pregunta, Julián. Si querés agregar algo, no sé si hay tiempo, Patricia, está bueno el diálogo. Sí, Antonio, por favor. Creo que Julián no me ha hecho la pregunta. ¿No? No, no. Ah, no, entonces perdón. Julián, pero tú tenías una pregunta para Antonio, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces puedes Súper, hacerla. muy rápidamente. Gracias, Tony, por tu trabajo. Muy interesante. Eh, el punto es ese, lo que acaba de mencionar la profesora Marcela. Yo siento que vemos la tensión entre la propuesta hobbesiana y la lectura de Spinoza. Y lo que yo comprendo es que cuando uno entra por Spinoza, uno puede encontrar fuerzas emancipadoras. O sea, es como el camino, como que Spinoza te lleva por ahí y vamos hacia la emancipación y tenemos una fuerza democrática. Y en cambio, cuando se lee Hobbes, es como todo lo contrario, como si estuviéramos leyendo un estado totalitario y como si fuera lúgubre y muy lectura de capítulo 13 del Leyatán de la vida sórdida y miserable. Eh, Su merced, ¿cómo ve esa relación? Porque pues en el trabajo creo que el título fundamental de la unión de la multitud es como muy fuerte. Entonces, Antonio, ¿cómo ve esa relación? Gracias. Bueno, Juli, gracias por la pregunta. Estos son temas que venimos discutiendo hace muchísimo tiempo y creo que sobre todo Marcela, que lo sostuvo a partir del Ordón, que me parece que es uno de los comentaristas de Spinoza más recientes que tiene esta postura con un poco más lúcida, ¿no? Quizá no sabría decir efectivamente de dónde viene, pero yo creo que efectivamente quizá las lecturas que vinculan a Spinoza con un pensamiento más de emancipación, también habría que situarlas, ¿no?, históricamente. Eh, la lectura de Negri tiene su época, la lectura de Deleuze tiene su momento, el Deleuze post-68 es otro Deleuze también, y las lecturas de Spinoza también son, como dice Morfina, ¿no?, un campo de prácticas teóricas. Entonces, yo creo que efectivamente ahora se están dando muchas lecturas que vinculan a Hobbes y a Spinoza efectivamente para mostrar esa ambivalencia de la multitud. No es efectivamente que la multitud es una potencia creadora que emancipa, sino también es una multitud que aplasta, que es tiránica, que puede llevar a consecuencias totalmente antidemocráticas. Efectivamente, eso es algo que, por ejemplo, aparece en el pensamiento de Ramos Mejía, ¿no? Tipo la multitud de las tiranías, la multitud de la emancipación. Aparece algo también en Spinoza cuando sostiene que los regímenes políticos tienen una base democrática, pero también tienen una base totalitaria. Son como totalmente disputas políticas, y yo creo que también eso está en Hobbes, ¿no? O sea, pensar que las cosas están en movimiento y atadas a la determinación de sus causas depende de alguna forma. La disputa política, que podría ser efectivamente, como sostiene Marcela, qué tipo de valor se instituye como salus populis. No es lo mismo, efectivamente es un campo abierto. Ahora, que la multitud en sí misma, como sostiene Balibar, y que yo también creo que es así, sostiene cierto ejercicio de la democracia, está totalmente vinculada efectivamente de que hay algo ahí del movimiento, de la potencia,
que siempre exceda la potestad, ¿no? Tipo, y que ese movimiento efectivamente democrático, ahora que sus consecuencias sean democráticas, ya es otro problema. Porque ahí habría que ver efectivamente qué valores institucionaliza, si es efectivamente, no sé, valores democráticos que podríamos hacer con una especie de ampliación de derechos, o efectivamente valores, palabras de Spinoza podrían ser totalmente teológicos políticos que nos llevan al peor de los regímenes, que es la soledad, ¿no? Tipo, no sé, pienso en época del liberalismo donde el individualismo es totalmente acentuado, y es cuando Spinoza define la soledad en el teológico político, lo vincula efectivamente a no disposición de afectos, o la imposibilidad de efectivamente reproducir el movimiento de lo real. Entonces, nada, yo creo que Hobbes también posee esa capacidad, ¿no? Quizá, creo que ya como que lo hablamos, ¿no? Tipo, como que sostiene esta idea de que Hobbes, para él la unidad tiene que estar determinada efectivamente por un soberano, y para Spinoza no. Ese genera como el problema, ¿no? Gracias, Antonio. Yo paso la palabra entonces a Andrés. Andrés de León. Andrés, ¿tú estás aí? Enquanto o Andrés não entra, eu vou passar então a palavra a Isabel Limonge. Pode falar, Bel. E aí depois o Andrés, ele... Olá, estão me ouvindo? Sim, sim, estamos te ouvindo. Então, bom, muito obrigado por essa mesa e esse tema que a Marcela vem trabalhando há um tempo, né? E agora pudemos ver também o trabalho do Antônio, um tema tão importante, tão latino-americano, né? Essa questão essa tensão entre a multiplicidade e a unidade, uma unidade do Estado que é um pouco arbitrária, né? E no caso do Brasil, a gente se pergunta, né? Por que a América Latina de língua portuguesa ficou uma? Porque, da onde vem a unidade, essa nossa unidade, no caso do Brasil, né? Então, um tema fantástico, muito obrigada por trazê-lo e voltar a ele, né? E eu queria só fazer uma pergunta que é de esclarecimento para mim, entender melhor a afirmação da Marcela, de ignorância minha sobre Spinoza. Você diz, tanto em Hobbes quanto em Spinoza, a multidão é institucionalizada. Certo? Eu queria entender melhor essa afirmação no Spinoza, porque no caso do Hobbes a gente entende bem a partir do tema da representação, não tem mesmo multidão sem representação, que não esteja representada, mesmo que ela seja um outro da representação, da unidade, mesmo que ela aponte para uma multiplicidade, a referência à unidade da representação é clara. No caso do Spinoza, como entender essa afirmação? Só há multidão institucionalizada. Porque, de certo modo, a gente pode entender que a multidão é uma articulação dos desejos, assim como o corpo individual também é uma articulação entre as suas partes, né? que é o conatus. Qual é o papel das instituições na articulação dos desejos, no caso do Spinoza? Bien, lo primero es una aclaración. Es Lordon el que hace esa afirmación, ¿no? De que el concepto de multitud en Spinoza es de carácter especulativo y que no tiene correlato directo empírico observable. Que en todo caso lo que siempre podemos observar es esta institucionalización de la potencia de la multitud. ¿Sí? Esa es una primera aclaración. Ya con una mirada más personal, coincido con Isabel, ahí habría que marcar nuevamente diferencia. Estamos sobre todo tomando el concepto de multitud libre, ¿no? Que asocia con la democracia como el régimen más natural. En todo caso está hablando de un individuo colectivo, a eso hace referencia, un individuo colectivo, una composición de partes, un individuo singular, cuyas partes están en una determinada relación de movimiento y reposo, y eso sí es muy rico de pensarlo institucionalmente, en los distintos regímenes que él va analizando, ¿no? Cómo lograr que desde el momento de la constitución de esa forma institucional, esta perdure, persevere en el ser,
¿no? De la mejor manera posible y logrando que esa potencia del cuerpo político se maximice, es decir, haya una plena concordancia entre el derecho y el poder de la multitud. ¿Sí? Eso es lo que trata de pensar a través del análisis que hace de los distintos regímenes, y es interesante ver, eso me quedé sin decirlo en el anterior congreso, que no me dio tampoco el tiempo para desarrollar todo, tengo que ajustar, tengo que hacer como en los congresos de Spinoza, donde son 15 minutos y sí o sí ahí muere. El hecho de que cuando hace ese análisis de cómo asegurar la perseverancia en el ser, de la forma institucional, ¿no? Si es monárquico, aristocrático, etc., el papel que juega la representación como proceso de democratización, es decir, cuantos más instituciones haya de representación, es como más democrático, si se quiere, o más potencia adquiere la multitud en el mismo. ¿Sí? Es decir, también, eso quería decir, también en el análisis de Spinoza la representación juega un papel, pero juega un papel vinculado a su idea de democracia como el más natural de los regímenes, ¿no? Es decir, donde todos son iguales como en la multitud, del orden de la naturaleza, ¿no? Del Deus sive natura. Obrigada, Bel. Obrigada, Marcela. Pessoal, faltam 2 minutos para a gente encerrar a mesa. Eu acho que não vai dar mais tempo para ninguém fazer perguntas. Alguém quer fazer algum comentário final? Não sei, dos participantes. Não sei se a Bel quer fazer algum comentário do que a Marcela colocou. ¿Yo puedo hacer un comentario, Patricia? Sí, claro. Bueno, con respecto a algo que señalaba, creo que Antonio, no me acuerdo, o Julián, sobre que cuando leemos a Hobbes, bueno, tendemos todos a hacer esta lectura, si se quiere, establecida, ¿no? De que efectivamente, como dije hace un rato, logra exitosamente que pensemos de allí en más la relación entre la pluralidad y la unidad a través de la mediación de la representación. Pero también es cierto, y esto es lo que traté de indagar en mi trabajo doctoral, de que ahora no desarrollé casi nada, que Hobbes es muy consciente de la complejidad que entraña la multitud dentro del orden civil. Es decir, ya no esa indecible pluralidad, sino la multitud que es la cara natural del pueblo, digamos, el rostro natural, el pliegue de ese rostro jurídico, de esa persona artificial, que es esa construcción artificial que es el pueblo, ¿no? Dentro del Leviatán. Y entonces ahí es muy interesante ver cómo juegan, cuando hace el análisis sobre el concepto de libertad, discutiendo con el argumento republicano, la noción de libertad y de justicia, cómo él mismo explora las distintas formas de ciertos espacios de libertad que parecen ser necesarios aún dentro del propio Leviatán, ¿no? Y contra los que el Estado no puede ir, donde prospera lo que más tarde llamará John Locke la ley de la opinión, ¿sí? O donde prospera la ley del mercado, es decir, el mercado, hay un espacio de libertad ahí que tampoco no abordé en esta ponencia, que me gustaría aclararlo. Hay tres, me parece a mí, quizás haya más, pero hay por lo menos tres fuentes de poder veridiccional axiológico en Hobbes. Una es el Leviatán, sin duda, y es la que él quiere que quede claro, ¿no? Que esa es la fuente de poder veridiccional. Pero otra es la opinión de los hombres, y por eso se gestan las facciones, etc., cuando hay una pretensión de derecho que una pluralidad acompaña. Y también está el mercado como poder de veridicción, y Hobbes lo dice constantemente, ¿no? Ese espacio donde cada uno tiene que poder vender y comprar al precio que quiera, y cuando dice el valor de un hombre, depende siempre más, como el de todas las cosas, del comprador que del vendedor. O sea, no es casual que proyecte esa lógica, digamos, de mercado en la lógica axiológica de lo humano, digamos. Eso es todo un campo para explorar. Yo recién estoy metiéndome en eso, ¿no? De a poquito, por el libro del Lordón, pero no era un tema que yo hubiera explorado en la tesis, esta cuestión de lo afectivo específicamente.
Y por último, si me dejas hacer algo chiquitito para decirle a Antonio, que después en todo caso seguimos conversando, también se adelanta Hobbes en el análisis que hace de la multitud indocta, cuando habla de que puede convertirse en behemoth, ¿no? Cuando habla de que puede convertirse en chusma violenta cuando carece de ciencia, etc. Se adelanta a los análisis contemporáneos de Le Bon, se adelanta a Schumpeter y se adelanta a Freud. Hay en 3 puntos en que se adelanta a estos autores, o de alguna manera, no es que se adelanta, digamos, pero es como si fuera un predecesor, ¿no? Y por último, para el tema que se le preguntaba al profesor sobre el tema del conatus, ¿no? Philip, no me animo con mi inglés a decirlo en ese idioma, pero ciertamente hay una clara diferencia, y coincido con cómo él lo explicó, entre el conatus en Spinoza, que es claramente del orden de lo ontológico, y en el caso de Hobbes, que es en el plano de la física de los cuerpos, ¿no? Y para nada metafísico el análisis que hace. Sí, gracias. Gracias, Marcela, por esses comentários. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Teve mais gente que está pedindo a palavra aqui, mas a gente tem que encerrar. Já ultrapassamos aí da nossa mesa, então convido a todos aí para daqui a 15 minutos darmos início à mesa 16 aqui do nosso congresso. Muito obrigada. Obrigado. Gracias.